Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el señor presidente de la República, doctor Iván Duque. Señor presidente, en las elecciones del 27 de octubre ganaron el Partido Liberal, Cambio Radical y el Centro Democrático, es el partido de gobierno, apenas sigan otros departamentos. Ante esta realidad nacional que se acaba de expresar en las urnas, ¿usted por qué no llama a cooperar con el gobierno al Partido Liberal, a Cambio Radical, a Independientes, etcétera? Mire, Yamit, la posición del presidente de la República no es la de ser analista electoral, ni es la de tratar de inclinar la balanza en favor de ningún partido. Este gobierno tiene un grupo de partidos que son parte de una coalición de gobierno, pero también en muchos temas ha podido construir con las fuerzas independientes para distintos proyectos, no solamente de iniciativa gubernamental, sino también de iniciativa de otros partidos. Hemos apoyado iniciativas del Partido Liberal, del Partido Cambio Radical, de los partidos de la coalición de gobierno como el Partido Conservador, Colombia Justa y Libre, el MIRA y por supuesto también el Centro Democrático. Y también hemos apoyado iniciativas de otros partidos cuando nos parecen que le sirven al país y hemos mantenido además esa actitud dialogante. Cuando usted mira lo que ha sido el trabajo en estos 15 meses, nosotros tenemos un equipo de gobierno que también tiene personas que han militado en el pasado en partidos políticos o en el Centro Democrático o en el Partido Conservador o en el Partido Liberal, porque también hay ministras y ministros que se consideran liberales y tenemos también personas que inclusive han participado en el pasado también en el Partido Cambio Radical. Hemos tenido personas que se consideran independientes y que han sido independientes y hemos tenido también personas que han militado en otras fuerzas alternativas en el pasado. Entonces, mi reflexión general es, más que simplemente hablar sobre un acuerdo de carácter partidista, que es importante, sigamos hablando de construir sobre propósitos comunes. Nunca me he cerrado a esa actitud, nunca he dejado de contemplarlo, pero siempre he puesto el interés general del país como la piedra angular de esos esfuerzos. Entonces, decir que este gobierno se ha marginado de tener aproximaciones y consensos es errado. Nosotros queremos seguir trabajando en ese propósito y de nuevo, Yamit, si tenemos todos los días que hacer un esfuerzo adicional para buscar más consensos, lo seguiremos haciendo porque ese ha sido el talante también de nuestro gobierno y es invitar no solamente a las fuerzas políticas, al sector privado, a los trabajadores, a las regiones a construir colectivamente. Nunca me he cerrado a ninguna actitud que no vaya en torno a ese propósito y como presidente, como se lo he dicho ya varias veces, no dejaré de buscar ese interés general para el país. Pero ahora mire, señor presidente, usted ha insistido desde hace mucho rato y por todos los medios en que la protesta es respetable, usted la respetará, pero que debe ser pacífica, en lo que todo el país está de acuerdo. Mi pregunta entonces es, ¿habrá protesta y marchas el próximo jueves? Seguramente algún desorden, pero uno cree y espera en que confía en que la nación tenga conciencia de que debe protestar en paz. Mi pregunta, si la protesta se produce en paz como todos esperamos, señor presidente, ¿usted qué va a hacer el viernes? Es decir, ¿cómo va a responder usted a la protesta nacional? Como lo hemos hecho siempre, Yamit, con humildad, con espíritu constructivo y con el deseo todos los días de acertar en favor del pueblo colombiano. Los llamados, las expresiones sobre temas. A mí me parece muy importante. Hay algunas personas que han dicho que quieren marchar por la defensa de los líderes sociales. Nosotros también estamos compartiendo ese propósito. Por eso lanzamos el Plan de Acción Oportuna. Y si ese llamado colectivo además nos sigue motivando a hacer todos los días una mejor tarea, lo tenemos que hacer. Cuando hay personas que están marchando porque consideran que tenemos que mejorar mucho más en la calidad de la educación, pues ya hemos avanzado mucho en cobertura, hemos avanzado mucho en recursos y en ese propósito común también lo acompañamos. Entonces lo que nosotros vamos a hacer siempre, Yamit, es escuchar, es entender y es también unirnos en un propósito de país. Yo fui elegido con una plataforma de centro, fui elegido con un plan de gobierno que estamos ejecutando y estamos también escuchando las preocupaciones de la ciudadanía y también hemos sido claros en desvirtuar
muchos argumentos que algunos han tratado de usar para exacerbar sentimientos en la protesta que no están basados en la realidad y que es muy importante también para nosotros poderlos aclarar en función del propósito que tenemos, que es construir una Colombia más justa. Por eso cuando yo le he dicho a usted las cosas que no son ciertas en materia pensional, laboral o de educación, lo hago porque el sentimiento que tiene este gobierno frente a los anhelos sociales del país está sintonizado. Y donde nosotros veamos también que hay solicitudes de la ciudadanía que nos pueden orientar, de pronto en profundizar ciertos mensajes y ciertas acciones, lo haremos. Y eso implica seguir escuchando a todos los sectores sociales, como hemos tratado de que sea la línea de este gobierno. Un gobierno que está en los territorios, que no está en los escritorios. Un gobierno que busca corregir problemas que envejecieron mal, pero un gobierno que también ve que tenemos avances en crecimiento, en inversión, en aspectos importantes de política social que debemos profundizar. Mi sentido, y siempre he sido así, Yamit, es tener la capacidad con humildad de dialogar, con humildad de escuchar, pero también de ser muy claro en que nosotros como país y como Estado tenemos que garantizar y entender que la protesta pacífica es una expresión democrática, pero también aplicar todo el peso de la ley cuando algunos quieran amenazar los derechos de los demás o atentar contra la institucionalidad y la estabilidad de la nación. Presidente, perdone de nuevo una brevísima interrupción para cumplir nosotros con unos compromisos. Mira, presidente, los transportadores de carga y de pasajeros del país anunciaron que no irán al paro, pero le pidieron al gobierno que mantendrán esa posición de no ir al paro si les dan seguridad de sus vehículos. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Primero, Yamides, ese ha sido un sector, a propósito del diálogo activo y efectivo, ese ha sido un sector con el cual hemos mantenido un diálogo muy importante. Avanzamos en los programas de chatarrización, de reposición del parque automotor, en garantías, en bienestar social. Hemos tenido un diálogo muy bueno y muy productivo con ellos. Y aprovecho para no solamente expresarles mi gratitud, sino también mi reconocimiento, porque hemos podido trabajar en un diálogo activo en favor de lo que el país necesita. Y por supuesto ellos y todos los ciudadanos tienen que tener la tranquilidad de que aquí hay un Estado que hará siempre cumplir la Constitución y la ley, y que ese Estado tiene que proteger la vida, la honra, los bienes, derechos y libertades de todos los colombianos. Esa es la razón por la cual hemos trabajado articuladamente con los alcaldes y con los gobernadores para que se delimiten muy bien las áreas donde se ejercerá la protesta pacífica y también que protejamos todos los derechos de los demás. Y creo que esa mención es alusiva a estos grupos que usted menciona, que apreciamos tanto, pero también a toda la sociedad en general. Señor presidente, mi pregunta final, agradeciendo mucho la gentileza que usted ha tenido para con nosotros. En el país hay duquistas y hay antiduquistas. ¿Usted qué le dice a los unos y a los otros frente al paro de pasado mañana? Yamit, yo he dicho en varias entrevistas y en varios foros que yo creo que el país debe dejar de pensar en los yoísmos. ¿En cuál ismo está? Si está en el duquismo o en otro ismo. Yo creo que nosotros todos, empezando por mí como presidente, tenemos que invitar a que pensemos en nosotros. Que tenemos diferencias políticas, seguramente esa es la democracia. Que tenemos diferencias ideológicas, seguramente esa será la democracia. Pero que en medio de esas diferencias naturales en la democracia, hay propósitos comunes en los que todos queremos participar y que Colombia avance. Y mi invitación a todos los colombianos es que en democracia nos expresemos pacíficamente, pero también que seamos capaces de trabajar conjuntamente por el bien del país. Si nosotros vemos que hoy nuestra economía está creciendo por encima de América Latina y el promedio de crecimiento mundial, si vemos que la inversión está aumentando, si vemos que está aumentando el consumo, si vemos que están mejorando ciertos sectores que son importantes para generar empleo, tenemos que seguir avanzando. Que reconocemos que hay temas que nos generan preocupación, sí, nos genera preocupación
la situación del mercado laboral, aunque ya en el último reporte del DANE vemos que en las 13 principales ciudades bajó el desempleo frente al año pasado y que la brecha que era de 1 punto se ha venido reduciendo. Debemos todos seguir buscando más herramientas para mejorar la contratación de los jóvenes y mejorar la calidad del empleo. Que todos reconozcamos los avances que hemos tenido en materia educativa, en materia de salud, pero que sigamos buscando más y mejores políticas. Yo creo que ese mensaje para los colombianos, de que nosotros primero entendamos que lo más importante son estos propósitos comunes, yo creo que damos un salto hacia adelante. A las personas que son afines y que se sienten identificadas con muchas de nuestras propuestas, seguirlos motivando. A quienes han sido escépticos, poder ser más pedagógicos y mostrar que estamos caminando en el mismo propósito. Pero yo creo que el mensaje central, Yamid, es no seguir viendo Colombia a través del prisma de los sismos, de si es duquismo o antiduquismo, o si es otro, sino que nosotros nos concentremos en que aquí hay un propósito común que se llama Colombia y que tenemos que construirlo con los alcaldes, con los gobernadores, con el Congreso, con el sector privado, con los sectores sociales. Eso es lo que yo quiero como mensaje para el país. Que yo tengo que escuchar como colombiano y como presidente todas las reclamaciones de los ciudadanos, lo he hecho y lo seguiré haciendo con humildad, pero sobre todo con la determinación y el deseo de que en este gobierno, de aquí al 7 de agosto del 2022, veamos avances en lo económico, que veamos avances también en lo social, pero sobre todo que veamos el gran avance de construir una Colombia más justa, pensando en las personas más vulnerables. Las instrucciones suyas, señor presidente, a las fuerzas militares para controlar el orden público en el paro, ¿son de represión? Yamid, me parece que esa pregunta tiene una presunción que me parece que no corresponde a la realidad. Represión no es el talante de un gobierno democrático. El talante de un gobierno democrático es de garantías. ¿Y cuáles son las garantías? Que la protesta pacífica es un derecho constitucional, que no solamente lo defenderemos siempre, sino que también, pensando en el interés general, el Estado debe obrar con todo el peso de la ley cuando hay personas que quieran acudir al vandalismo, al pillaje, al terrorismo o a cualquier otro delito para afectar el desarrollo de la protesta pacífica como una expresión democrática. Yo creo que este gobierno ha dado demasiadas demostraciones que aquí nosotros no estamos reprimiendo a la ciudadanía. Aquí lo que todos buscamos es proteger la vida, la honra, los bienes, los derechos y las libertades de todos los ciudadanos, de los que van a marchar pacíficamente, de los que no van a marchar, y eso implica también ser muy claros en la aplicación de la ley cuando hay algunos que pretendan pasar por encima de los derechos de los demás acudiendo a actos de violencia, lo cual no vamos a permitir. Señor presidente Iván Duque, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para dialogar un poco con nosotros sobre el paro del próximo jueves. Muy amable, presidente. Muchas gracias, Yamid. A usted, presidente, muy querido. Y a ustedes, señoras y señores, les invitamos a continuación a nuestro tradicional 1, 2, 3.